nombre es María Aguirre. Cuando yo llegué a la iglesia, yo venía llena de odio, de rencor. Yo odiaba a mi propio padre. ¿Por qué? Porque él maltrataba mucho a mi mamá y nosotros estábamos pequeños y mirábamos cómo la trataba, cómo la golpeaba. Y como yo era la mayor, yo no podía hacer nada. Entonces yo miraba y corríamos, nos metíamos bajo la cama sin poder hacer nada, y eso pasaba continuamente porque mi papá tenía un vicio de mujeres, que se iba una semana, 2 semanas y volvía, y mi madre, pues, usted sabe que duele, cuando le engañan a uno duele, y ella pues llena de coraje y de todas maneras salía perdiendo porque le pegaba, y eso era continuamente. Entonces yo un día pensé, dije, yo cuando sea grande yo nunca voy a casar porque yo no quiero esa vida, yo mejor que prefiero quedarme solita, no. Pero no, llegó el tiempo que crecí y casé, y lo mismo que padeció mi madre lo padecí yo. Por 18 años aguanté golpes, maltratos, insultos y de todo, pero de todas maneras yo fui guardando mucho odio en mi corazón. Crecí con ese odio y después casé y yo con el odio. Entonces el papá de mis hijos me decía que yo no sería para nada, que era una inútil, que era yo esto, y yo decía, no, yo no soy así. Y una noche estábamos viendo el programa, la televisión, en el canal 22, y miramos el programa, y yo dije, yo voy, porque mencionaban mucho el aceite. Mi mamá cuando estaba pequeña mucho me daba a tomar para que según me limpiara mi estómago. Y le dijo, ay, pero me van a dar aceite, mencionaban la botellita de aceite. Y yo por eso no quería venir, pero dije, no, yo voy a ir. Cuando yo llegué aquí, fue una experiencia muy linda. Yo llegué y me arrodillé en el altar y le dije, Dios, si en verdad estás en este lugar, dame una oportunidad. Y yo lloré como una niña cuando un niño le pide un caramelo a su papá. Y yo sentí que él me dio lo que yo necesitaba en ese momento. Y yo le decía, yo lloraba y le decía a mi padre, por favor, dame una oportunidad. Si tú me curas, yo no te abandono. Voy a seguir firme en tu casa, voy a luchar. Hasta que un día yo sentí algo caliente en mi cuerpo. Y sentí que ese calor me llegó hasta aquí, porque el cáncer estaba en la matriz. Entonces, cuando yo me levanté de ahí, yo levanté mis ojos para el cielo y dije, gracias, porque yo sé que en esta noche me has curado. Como a las 2 semanas, yo fui al doctor y me dice, ¿qué pasó? Y me metieron al tubo, me hicieron ultrasonido y no encontraron nada. Mi matriz estaba como nueva. Entonces el doctor me dice, ¿qué pasó? ¿Dónde fuiste? ¿Quién te curó? Me dice. Y dije, mire, yo fui a un lugar donde oraron por mí y aquí estoy, yo no siento nada. Entonces él me dice, dame la dirección. Yo tengo cáncer en el pulmón. Para esto yo leí un periódico de la iglesia. Mas yo ya no supe si vino o no vino, porque yo ya estaba sana, yo ya estaba feliz. Hasta que un día, ya después de 1 año y medio, casi 2 años, me bauticé, luché. Y gracias a Dios, aquí estoy firme. Yo tenía un vacío tan grande en mi corazón que yo buscaba a alguien que me dijera que me quería, alguien que me dijera que yo era bonita, aunque no lo soy, pero para Jesús soy linda. ¿Me entiendes? Yo necesitaba a alguien que me dijera, tú eres bonita, yo te quiero, pero no, las personas más te usan, hacen contigo lo que quieren. Mas cuando un día Jesús me dijo que me amaba, yo me sentí la mujer más feliz del mundo, y el día que Él me dijo que me amaba, yo le dije, mi Dios, si tú me amas, yo te amo más. Y yo me abrazaba y sentía aquel calor en mi cuerpo. Y me decía, yo decía, y lo adoraba, y entre más lo adoraba, yo sentía más lindo en mi corazón que no lo puedo explicar. No lo puedo explicar porque es una cosa muy maravillosa. Y desde ese día yo dije, nunca te dejo. Desde el momento que yo recibí el Espíritu Santo, nunca más he sufrido. Nunca más, porque el día que yo tengo una lucha, un problema, yo voy al altar, sacrifico y Él me contesta todo. Gracias a Dios.